Proverbios 31:25, leemos el 29 y el 30. Saludando a toda la iglesia del Señor, a las hermanas, señoritas, a las niñas que nos acompañan, niños y también a las visitas. Son muy bienvenidas y claramente a los hombres que nos están acompañando en este culto. Amén. Ya los que encontraron pueden decir amén. Amén, aleluya. Proverbios 31:25. Vamos a leer todos juntos. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. 29 y 30. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Pueden estar cómodos, hermanos? Bueno, yo me tomé la tarea de indagar un poco en el lenguaje actual. Dice, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Amén. Bueno, como lo mencionaba Lady, este servicio es dirigido por las damas Dorcas jóvenes. Como les decía, qué bueno que nos estén acompañando. Y el tema que la directiva de Dorcas me entrega es vístete de honor. Amén. Indagando un poco sobre el significado de honor, encontré lo siguiente. Es un concepto que se refiere a la dignidad, al respeto y a la integridad. Bíblicamente también lo podemos encontrar. Proviene del hebreo, que significa kabod, que significa gloria. Amén. Tenemos presente en la Biblia que encontramos diferentes historias de mujeres a las cuales Dios levantó y dignificó. Pero en esta noche quiero centrarme en unas. Y quiero dar una pequeña introducción sobre la vida de la mujer en los tiempos de Jesús. La situación de la mujer de antes no era de pronto bien vista. Digamos que en el momento en que Dios nos creó, nos hizo a todos por igual. Hombres, mujer, nos hizo todos por igual. Sino que el hecho de que la mujer fuese repudiada, no fuese de pronto una mujer bien vista ante los demás, vino a consecuencia de la ley. ¿Sí? Como les indico, Dios nos hizo a todos por igual. Tiempos atrás, la mujer no participaba en la vida pública. La mujer no podía salir sola, no podía salir sin sus vestiduras, tenían que estar cubiertas de cabeza a pies. Tampoco era bien visto que un hombre la mirara ni que hablara con ella. Era una deshonra para el marido y para el hombre al que vieran entablando una conversación con una mujer en la calle. Amén. En las casas primero eran los varones, siempre eran los varones. Las mujeres solo podían aprender de los trabajos domésticos. A nosotros no nos podían enseñar, porque según los hombres de antes, nosotros éramos como, si a usted le enseñaban algo, era como si le estuviesen enseñando a un chimpancé, de ese, así todos los lustres que han indicado como tal esto. Las mujeres casadas tenían el deber de atender todo lo de la casa. Las mujeres de antes no podían ahora de pronto tener, no sé, un negocio, de pronto en el momento tener como una microempresa, aprender. Solamente ellas tenían que aprender el tema de la casa. Debían moler, coser, lavar, cocinar, darle pecho a los hijos, entre otras cosas. Y no solo con ello, en compensación de su sustento tenían que elaborar lana, o sea que tenían que hilar y tejer. Yo soy partidaria de que de pronto el tema de la casa, de aseo, eso es un trabajo lunes, martes, domingo a domingo, pero en esa época no bastaba con solamente eso, sino que ellas también tenían que por su sustento elaborar la lana. La mujer no tenía voz ni voto, el esposo era el único que podía hacerlo. Usted se quedaba en silencio y el esposo era el que hablaba por usted. De hecho, los hijos debían de poner por encima de su madre a su padre, la vida de su padre. En caso de alguna enfermedad, de alguna situación, primero era el padre, la madre la última.
Como les decía, las mujeres no teníamos derecho a venir a la escuela. En las iglesias, sinagogas, se encontraba un enrejado. Solamente allí se podían ubicar las mujeres. Como estando acá en este lugar, solamente hombres, este lugar lleno de hombres, y nosotras por allá en un enrejado como si fuésemos animales. A la mujer se le era prohibido la enseñanza de la Torá. Los hombres pensaban, como les indicaba anteriormente, que éramos pocas de mente y que si nos enseñaban eran como si les estuviesen enseñando a simias, ¿cierto? Aunque esos animales hoy en día tienen, pues son inteligentes, pero no razonan igual a uno, pero para esos hombres eran como si les estuviesen enseñando a ella, porque para ellos nosotros no teníamos la capacidad de aprender. Ni siquiera podían escuchar a los rabinos predicar. Nosotros no podíamos escuchar a estas personas predicar. En la casa la mujer no era contada como integrante. Esto lo podemos observar en la Biblia, en la alimentación de los 4,000 en Mateo 15:38. Y dice de esta manera: y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, estamos en este lugar y solamente vamos a contar como si estuviesen acá solamente los hombres, el hermano Jorge, a la visita, al pastor, a Edison, y ya, y las mujeres se salteaban en su totalidad. El hecho de que naciera un varón era sinónimo de alegría, era una bendición, pero el que naciera una mujer era sinónimo de indiferencia y acompañado hasta de tristeza. Hoy en día, pues los que están en proyectos de hijos, como dice la hermana Mariluz, quieren tener niñas. ¿Por qué? Porque las niñas, pues no sé, son más tiernas, les gusta mucho estar más con el papá, se les puede vestir diferente, pero antes eso no, eso era una aberración totalmente el yo tener una hija. Amén. La situación de la mujer en tiempos de Jesús era muy difícil. Esto continuó en comunidades hebreas aún después de la destrucción de Jerusalén. La mujer sin derechos, en una eterna minoría, repudiada por su marido, confinada en sus casas, porque de hecho también alejadas del templo, a causa de las leyes de la pureza. Con nuestro periodo esto era un símbolo de repudio para las mujeres. Éramos impuras, nosotros no nos podíamos acercar a nadie, nadie se nos podía acercar porque por el simple hecho de estar menstruando éramos impuras. Como por ejemplo esta mujer que duró tanto tiempo con este problema. Yo me pongo a pensar de pronto qué debe haber sentido ella: tristeza, soledad. O sea, a mí no me toques porque tú eres impura. ¿Sí? Eso en los tiempos de Jesús. Las mujeres, como les indicaba, no tenían derecho a elegir, a hablar, no teníamos derecho a aprender, no merecíamos nada. La relación de su esposo era de esclava a su dueño. Nosotros éramos consideradas casi una silla, ¿sí? Como un objeto, hasta el punto de querer matarla. El hombre podría llegar a matarla si ella hubiese querido. Antes, si usted, por ejemplo, para su esposo la veía fea, la veía gorda, ya no la veía bonita, él tenía todo el derecho de pasarle a uno carta de divorcio. Y también eso llevaba a que la mujer quedara totalmente en la calle. O sea, la mujer no podía quedar en casa, o sea, una mujer totalmente sin valor alguno. ¿Sí? Por eso hoy en día hay tantos hombres de pronto que no, yo la mato si usted me deja porque es que usted es mía. Eso viene de todo esto atrás, ¿sí? Porque todo eso se le quedó a los hombres de que la mujer era un objeto. ¿Listo? La poligamia, ¿sí? Era también un derecho del hombre. Esto también generó mayor opresión a la mujer. Como les indicaba, el hombre podía pasarle carta de divorcio en cualquier momento. Sabemos que en el Nuevo Testamento usted le puede pasar carta de divorcio a una mujer siempre y cuando haya adulterado y otras cosas, pero en este caso era: si yo a usted la veo fea, si usted a mí no me sirve en la cama o X motivos, yo a usted la puedo repudiar y le puedo dar el divorcio. Amén. Hasta el punto era la manera en que la mujer era tratada, que si una mujer no era virgen antes de casarse, tenían que hacerle una prueba de virginidad. La familia, los padres. Era una situación vergonzosa que la dejaba en vergüenza total, pero el hombre sí podía ser, no podía ser en ese caso virgen y no había ningún tipo de problema. El inconveniente era con la mujer. Amén. La mujer vivíamos en un estado de menosprecio y total inseguridad. ¿Sí?
Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento podemos constatar que las mujeres no contábamos como personas. En sí, las mujeres no éramos el agrado de los hombres. Sin embargo, hermanas, con el simple hecho de que Jesús viniera a esta tierra lo cambia todo. Fuimos dignificadas por Él. Amén. Quiero empezar a hablar de una mujer de la Biblia. De pronto no son temas muy tocados, siempre se toma como ejemplos de hombres, de David, de Sansón, de Saúl, y quiero hablar de Débora. ¿Alguien de pronto sabe la Biblia quién era Débora? Amén. La verdad, pues me pareció una historia muy bonita, la verdad no conocía mucho de esta. Débora era una mujer la cual Dios levantó ante el pueblo de Israel. Era casada, no dice que tenía hijos, pero era una mujer casada. Y yo pienso en este momento, si de pronto tenía esposo, ¿por qué Dios no escogió al esposo? ¿Por qué escogió a la mujer? En ese entonces, como les mencionaba, la mujer no era agrado de nadie, no podía mandar, no podía hablar, ¿sí? Cuando Israel llegó a la tierra prometida, Israel seguía en sus concupiscencias y eran gobernados por cananeos. El líder de los cananeos era un hombre cruel con Israel y estos hombres le tenían miedo. Algunos se escondían en los montes, otros no se atrevían a enfrentarlos porque en cuanto a armas eran superados. Pero había una mujer llamada Débora, una mujer que el Señor levantó para vestirla de honor ante el pueblo de Israel. Una mujer jueza, era una mujer líder y una mujer profetisa. En ese entonces, una persona que fuera profetisa y se indicaba una mentira, a esa mujer la podían apedrear. ¿Saben de pronto la conexión que tenía Débora con Dios para que Dios le indicara algo y que Débora lo indicara al pueblo de Israel? Eso era una conexión grande que tenía Débora en ese entonces con el Dios Todopoderoso. Amén. Como les indicaba, en este caso una mujer no era bien visto que tuviera un rango por encima de un hombre, pero Dios le dio esa oportunidad a Débora. Dice en Jueces 5:7, hasta que yo Débora me levanté como madre de Israel. Aquí vamos viendo cómo poco a poco Dios empieza a dignificar a la mujer desde mucho antes. Amén. A pesar de que los hombres se escondían de los cananeos, Débora se sentaba, dice la palabra que se sentaba bajo una palmera y lo que ella hacía era ayudar a los hombres a solucionar sus problemas familiares y personales. Yo meditaba en este texto y yo decía, Débora era una guía, era una líder, hasta el punto de aconsejar y ayudar a solucionar estos problemas. Un hombre que no podía, o sea, una mujer que no tenía voz ni voto, porque para un hombre, pues tú no vales nada, ¿sí? Dios la viste de honor ante multitudes, porque en ese entonces no era bien visto que la mujer tuviera un cargo como tal por encima de un hombre, no tenía voz y voto. Amén. Traigo esta historia a colación en estos tiempos y pienso que Dios quiere seguir dignificando, Dios quiere seguir honrándonos, Dios quiere seguir vistiéndonos de honor y levantar muchas mujeres que se encuentran allá afuera, siendo maltratadas, siendo menos ante los demás. Y no solamente allá afuera, hermanas, acá en la iglesia también pueden haber mujeres maltratadas en sus hogares, maltratadas por sus hijos. Pero ¿saben algo, hermanas? Ustedes no tienen por qué temer, porque nosotros tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que nos dignifica y nos escogió desde el principio de los tiempos para poder seguir cumpliendo su propósito. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios le habla a Débora y Débora manda a llamar a Barak. Barak era el líder del ejército de Israel. Y hago un paréntesis porque es que la mujer no tenía por qué mandar a llamar al hombre. El hombre era el que debía llamar a la mujer y nosotras obedecer. Dice que la Biblia que manda a llamar a Barak y le indica que el Señor le manda a decir que lleve a 10,000 hombres para enfrentarse al ejército de los cananeos. ¿Sí? Porque los cananeos tuvieron como tal 20 años generándole opresión al pueblo de Israel. El mismo pueblo de Israel le pedía a Dios que los ayudara a salir de todo esto. Amén.
La mujer, una mujer que se permitió ser guiada y vestida de honor por el Señor para que se pudiera cumplir su palabra. Dice que Bará no quiso ir solo. Bará le dijo que si tú vas conmigo, yo iré, pero yo solo no voy. Una mujer en una guerra, ¿qué va a hacer? Antes las mujeres no se llevaban a las guerras, solamente iban los hombres, porque las mujeres solamente debían de quedarse en sus hogares, ¿sí?, ayudando a sus hijos y esperando a que ellos llegaran para poder atenderlos. Amén. Leí un pensamiento, no recuerdo muy bien, que decía 10.000 un falda, 10.000 un pantalón y una falda en esa guerra. Amén, porque eran todos hombres y apenas había una única mujer, que era Débora. Pero Débora, ¿saben algo, hermanas? Débora sabía que Dios no le iba a dejar sola. Débora sabía que Dios estaba con ella, que era levantada para por medio de ella salvar a ese pueblo de Israel. Débora le indica a Barak: yo voy contigo, normal, yo te acompaño, pero quiero que tengas presente algo. Jehová te entregará al pueblo en tus manos, pero no por ti, sino por una mujer. Así tal cual lo dice la Biblia. No por ti, sino por manos de una mujer. Esto es algo grande, algo hermoso. ¿Por qué? Porque anteriormente los hombres eran los que traían el botín, que eran los que habían vencido a sus opresores, pero en este caso fue Dios el que le entregó al pueblo de Israel los cananeos, pero por manos de una mujer. Amén. Listo. Muchas veces de pronto nosotros pensamos que como mujeres no podamos generar de pronto algo, no podamos realizar algo, pero ¿saben algo, hermanas, jóvenes, niñas? A Dios no le importa quién tú eres, a Dios no le importa qué tan elocuente seas, qué vistes, cómo eres. Lo que Dios quiere es llenarte de su gloria, vestirte de honor para poder cumplir su propósito en ti. Esto lo podemos ver en muchas historias de la Biblia. Amén. No sé, hermanas, de pronto si ustedes en algún momento hayan pensado, jóvenes, ¿por qué Dios me hizo mujer? Y yo lo digo porque yo anteriormente, cuando estaba en mi colegio, yo me decía: Señor, pues ¿usted para qué me hizo mujer? Si yo no puedo de pronto salir sola, no tengo libertad, a los hombres se les da como tal más oportunidades que a las mujeres. De pronto yo, por el hecho de que mi papá maltrataba a mi mamá, yo me ponía a pensar y yo: Señor, ¿será que por ser mujer yo tengo que aguantar todo esto? Yo siempre tengo que estar debajo de pronto de la sombra de un hombre. Pero ¿saben algo, hermanas? Todos esos cuestionamientos se me fueron de mis pensamientos cuando comprendí que el que Dios me haya hecho mujer es porque tiene grandes propósitos en mi vida, y no solo en la mía, hermanas, también en la de cada una de ustedes. Amén. Amén. Quiero también tocar un tema, algo acá que estuve indagando. Dice que los romanos decían que las mujeres solo servíamos para el sexo, los griegos solo para tener hijos, y un poco más misericordioso era el de los judíos. A la mujer no se le podía creer nada. La mujer era chismosa, la mujer era mentirosa, todo lo que decía la mujer es falso. ¿Sí? Siempre y cuando usted fuese a decir algo, pero hubiesen 2 o 3 testigos con usted. Esa era la única manera en que a una mujer le podían creer. Amén. Esto obviamente a consecuencia de lo que pasó con Adán y Eva en el altar. Por eso quise tocar el tema de Débora, por eso lo quise traer, porque era una mujer que manda y dice: Barak, vaya, lleve tantos hombres. Se supone que a una mujer no se le podía creer nada, pero era tanto el honor que ella tenía, que Dios le había dado, la manera en que Dios la dignifica ante el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel lo que hace es ir. Y gracias primero a Dios y a una mujer, ellos pudieron tener tranquilidad por 40 años. Amén. Otra mujer que de la que quiero hablar es María Magdalena. Dice la palabra de Dios, amén. Dice la palabra de Dios que María Magdalena, ¿sí?, fue encontrada en el mismo acto del adulterio.
con 7 demonios. Se dice que las familias anteriormente judías le vendían a las niñas a los romanos para que tuviesen pues intimidad con esa, y a causa de toda esa vida que vivió pues pudo haber generado este tema de estar como con esos 7 demonios, a punto de ser apedreada por hombres. En la ley se decía que si se encontraba un hombre en el acto del adulterio, o sea, el acto del adulterio tanto de mujer y un hombre, los dos tenían que morir en la ley. Pero ¿qué pasa en este caso? Dice en este caso que solamente llevaron a María. ¿Por qué a María sola? Porque era tanto el punto de que las mujeres no valíamos nada, que al hombre lo dejaron ir, porque obviamente para generar ese acto de adulterio tenía que estar un hombre y una mujer, pero solamente le llevaron a Jesús a María. Amén. Dice en Juan 8:3, indica la historia de esta mujer con varios hombres intentando apedrearla. Se topa con Jesús y Jesús la dignifica ante ellos, sin juzgarla, sin maltratarla, solo tratándola con respeto y con misericordia. Jesús escribía en la tierra así como lo hizo cuando escribía en las tablas, dándole las tablas a Moisés de la ley, indicando de esta manera que el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra a ella. Amén. ¿Por qué debía ser condenada María? ¿Acaso ellos eran santos? Ellos no eran santos, eran igual o hasta peor que ella, pero solamente por el simple hecho de juzgar, porque también querían juzgar a Jesús, querían mirar la reacción de él para juzgarlo, y solamente por el hecho de ser mujer querían apedrearlo. Amén. Dice la palabra en 8:3:11, Juan 8:3:11, enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. La mujer es liberada y perdonada en ese momento, y no solo ello, salvada de muerte por el Dios al interceder por esta. Amén. Esta mujer, después de ver que Jesús no la maltrató, empieza a seguirlo, a escucharlo, a dejar su vida pasada solo para servir al Señor. En el ministerio de Jesús dice la Biblia que las mujeres eran las que aportaban económicamente para el sustento de la palabra de Dios y los apóstoles. El Señor dignificó de una manera tan bella a María que le da la oportunidad de verlo resucitado. De hecho, y yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios no se le presentó primero a un hombre? Se le presentó primero a María. Mientras los discípulos estaban escondidos, muertos de miedo, tristes, se le presenta como tal a María. Es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotras, hermana. Dios hace algo, si lo hace en este momento es porque a futuro te necesita, porque te necesita en ese momento y a futuro lo seguirá haciendo. Amén. Jesús le encomienda a María a llevar esta palabra a sus discípulos. Ahí es cuando le da esa oportunidad de que lleve las buenas nuevas de salvación. Amén. Otra mujer de la que quiero hablar es María de Betania. Le dicen de Betania porque hay muchas Marías en la Biblia. María no era una mujer con buena reputación, era una prostituta, hasta que comenzó a seguir a Jesús. Fue una mujer que prefirió llegar sin ser invitada a un cuarto lleno de hombres. Eso no se podía hacer. La mujer tenía que estar confiscada en su casa, pero a ella no le importó. Llegó y allá se metió donde estaban esa cantidad de hombres. Ungió la cabeza del Señor, le tocó sus pies, enjuagó sus pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Una mujer que en ese tiempo le era prohibido quitarse su velo, pero ¿saben algo? A ella no le importó. A ella no le importó ser descubierta, a ella no le importó que la hubiesen apedreado, solo y con tal de ir y rendirse a los pies del Maestro. Amén. Jesús dignifica a esta mujer de tal manera que la defiende ante ellos, hasta el punto de elogiarla por haber escogido la mejor parte. Amén. A Jesús no le importó que lo ungieran, que lo besara, que lo tocara una mujer que en ese entonces era un agravio, que el hecho por ser mujer y aparte ser una prostituta. Se encuentran en la casa de Simón el escriba, era un hombre religioso,
Y este le reprocha que el hecho de que una mujer le tocara, se decía a sí mismo, si supiera que él le toca, una mujer pecadora dejaría de hacerlo. Amén. Pero en ese momento Dios viste a esta mujer de honor, le dice que ha escogido la mejor parte. Hermanas, permitamos que el Señor nos use, que el Señor siga vistiéndonos de honor, que el Señor nos siga dignificando. Allá afuera no podemos encontrar nada. Allá afuera, de hecho, aunque se ven mucho los derechos de las mujeres hoy en día, todavía uno ve las noticias y me da tristeza porque a veces cuando ingreso de pronto a una red social, uno lo que ve ahí, niña desaparecida, niña violada, pero ¿saben algo? Nosotros estamos aquí resguardadas por el Señor, resguardadas por el Señor, y nos sigue dignificando a pesar de que allá afuera las mujeres de pronto ustedes les vean una belleza, le vean felicidad, pero en realidad ustedes no saben lo que tienen adentro. A esas mujeres les hace falta Dios, pero ustedes aquí lo tienen. Amén, amén, amén. Mi esposo una vez me decía, cierto amor, que cuando las mujeres están en la calle se ven vulnerables, y de pronto ustedes lo ven y usted ven una mujer, esa mujer se ve vulnerable, y eso es cierto, pero ¿saben algo, hermanas? Yo no me siento vulnerable cuando voy por la calle. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo al Señor. El Señor es el que me guarda, el que me cubre con su sangre. En mi oficina mis compañeras me dicen, María, ¿a ti no te da de pronto miedo salir de acá? Y yo voy de pronto hasta el metro, y yo, a mí no me da miedo. Y en realidad no me da miedo porque yo sé a quién tengo. Yo, a pesar de ser, bueno, sí, soy una mujer que de pronto ante el mundo tiene vulnerabilidad, es una mujer de pronto ante muchos el sexo débil, pero yo ante Dios soy fuerte. Amén. Amén. Por último, quiero hablar de la mujer samaritana. La mujer samaritana era una mujer de mala reputación. La verdad, la mayoría de estas mujeres eran de mala reputación. Y si nos ponemos a meditar en este pasaje, Dios la dignifica, y a Dios no le importa si eres de pronto de esa vida, de pronto no se fija qué outfit llevas, no se fija si de pronto eres elocuente, qué estudios tienes. No, a Dios le importa es la persona, lo que hay dentro de ti. Amén. La mujer samaritana va un poco más tarde a recoger agua del pozo, porque bueno, normalmente siempre iban en la mañana, pero se dice que esa mujer tenía vergüenza, por eso va un poco tarde a recoger el agua de este pozo. Jesús se le acerca y le pide, dame de beber. Ella, impresionada, porque primero es un hombre que está hablando con ella a plena luz del día, y segundo, porque los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Amén. Siendo ya una mujer de mala reputación para el tiempo de Jesús, pero Jesús, ¿saben algo, hermanos? Jesús saca el espacio, saca el tiempo, se sienta con ella, y de hecho es la conversación más larga registrada en el Nuevo Testamento. Jesús le dedica 30 versículos a la mujer samaritana. El más largo que mantuvo con un hombre fue de 22 versículos, que se lo dedicó a Nicodemo, a una mujer. ¿A ustedes les parece? Una mujer le dedica 30 versículos. Amén. Al verlo, los discípulos quedan anonadados, hablando con una mujer y más siendo samaritana. Jesús rompe todos esos esquemas. Jesús viene a este mundo a romper todos esos esquemas. Lo que Jesús hizo con esta mujer samaritana la dignifica hasta el punto de quedar tan impactada de encontrar a un hombre en el camino que le dijo todo lo que ella era. Pero aunque la gente sabía lo que la mujer samaritana era, le sirvió de testimonio para que toda la gente se le fuera encima a Jesús a escuchar la palabra. Un testimonio de una mujer. A ella no le importó que de pronto fuese prostituta, que a mí los hombres no me crean, que a mí los hombres me desprecien, pero por lo que Jesús hizo por mí, yo voy y pregono las buenas nuevas de salvación. Amén. Jesús no solo sanó y libró a muchas mujeres de enfermedades, las sacó de la marginalidad, del maltrato, del olvido, las sacó de hecho hasta de sus casas para que anduvieran con él pregonando el evangelio, las convierte en sus discípulas. Uno, porque de pronto y lamentablemente no se enfoca mucho en las historias de las mujeres, pero si ustedes se dan de pronto el espacio, van a encontrar historias maravillosas de estas mujeres que anduvieron con Jesús. Normalmente, como les indicaba, las mujeres debían de estar en sus casas ocupándose
de sus maridos y de sus hogares. Pero estas mujeres que dicen en la Biblia, Jesús las sacó de allá para andar con él. Les llevaban y predicaban la palabra. Dios les dio como esa valentía, Dios le dio como esa fuerza, esa determinación de seguir predicando su palabra, que hasta hoy en día podemos mirar todo esto, y esto también nos sirve a nosotras, hermanas. ¿En qué momento nosotros podíamos estar en este lugar predicando? ¿En qué momento ustedes de pronto anteriormente podían estar ahí sentadas? No, a pesar de que por la ley todo esto se fue generando, Jesús vino a este mundo, como les indicaba, a romper esos esquemas, a dignificarnos como mujer y a darnos un lugar importante en esta tierra. Amén. Bueno, Jesús, el mismo Dios, estuvo dispuesto a romper cualquier tradición cultural y religiosa de los hombres, aún así arriesgando su reputación para dignificarla a usted y para dignificarme a mí. Amén. Quiero ya terminar con esta pequeña prédica, y quiero decirle lo siguiente: nosotras somos mujeres, pero mujeres que queremos y que Dios tiene grandes cosas para cada una de ustedes. De pronto estamos en este lugar, de pronto nuestros sueños no se han cumplido, de pronto tenemos y queremos hacer cosas que de pronto lo vemos muy lejos, pero ¿saben algo? Nosotros tenemos a ese Dios que todo lo puede, que todo lo puede, que todo lo sabe. Y a pesar de que de pronto en algún momento ustedes se hayan sentido de pronto en algún momento tristes, de pronto golpeadas, tanto verbalmente como físicamente, recuerden que Dios las tiene para algo grandes. Yo les pido, hermanas y hermanos, que estemos de pie, por favor. Y quiero que coloquemos en esta oración a todas las mujeres de nuestra iglesia. Amén. Nosotros no sabemos de pronto qué situación está pasando cada una de ustedes, en sus casas, en sus familias, en sus oficinas, en sus empresas. De pronto creemos, y es hasta el punto que hemos llegado, hermanas, de que la mujer sigue siendo de pronto un vaso de pronto débil, una mujer sexo débil. Pero ¿saben algo? Encomendemos nuestras vidas al Señor. El Señor todo lo suplirá, el Señor todo lo sabe, el Señor todo les responderá. Alcen sus manos, hermanas, tus manos, hermanas, y vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, Dios todopoderoso, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, Señor. Aquí habemos, Señor, un grupo de mujeres, Señor Jesús. Tú solo conoces, Padre amado, la situación de cada una de ellas. Señor Jesús, nosotros no somos menos, Señor. Nosotros no estamos por debajo de nadie. Tú nos creaste igual, Señor, tanto hombres y mujeres. Señor, yo le pido, Jesús, que cumpla su propósito en cada una de nosotras. Señor, usted nos escogió con un propósito. Señor, usted nos hizo con un propósito, Señor. No permitan, hermanas, que el diablo les quite lo que Dios les ha dado. Continuemos en este camino, que aunque algunas veces se torna difícil y que veamos de pronto que nuestras soluciones no puedan llegar, tenemos al Dios que nos dignificó, que nos escogió desde la creación del mundo. Oh Señor, mira a estas mujeres, abrázalas, guárdalas, Señor. Coloca un cerco de protección alrededor de ellas cada vez que salgan, cada vez que están en sus hogares, Señor. Yo no conozco la situación de ellas, pero tú sí. Hay mujeres heridas, hay mujeres flageladas, Señor, y vas acá a tu iglesia. Ayúdalas, Señor, guárdalas. Sigue cumpliendo tu propósito en ellas, Señor.
que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Yo quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. De ti, Señor, Señor. Amén. Qué bonita palabra nos da el Señor, amén. Que a pesar de que anteriormente las mujeres fuéramos rechazadas, había uno y hay uno que no nos rechaza nunca, que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros, y con eso nos basta. Con eso nos basta, porque que Dios nos mire, que Dios esté con nosotras, es algo demasiado bonito. Así que vamos a orar para que, despidiendo pues este culto, y para que el Señor nos lleve bien a nuestras casas. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre llegas en el momento adecuado y nos hablas. Gracias porque nos das a entender que a pesar de que quizás en esos tiempos las mujeres fueran rechazadas, nosotros en este momento no. Gracias, Señor, porque nos miras, porque estás con nosotras y nos acompañas en todo momento, mi Rey amado. Guarda